Buenas tardes para todos. Mi nombre es José Alejandro Cortés Cornelio, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede Ibagué, para la materia Penal Especial. Hoy analizaremos lo concerniente al boletín emitido por la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre del 2020. En tal caso, se hará mención a tres sentencias que son de interés del derecho penal, las cuales pasaré a mencionar, y son la AP 2298 del 2020, la AP 2325 del 2020 y por último la SP 1591 del 2020. Mencionaré a continuación algunas particularidades con respecto a cada una de ellas, como lo son los hechos jurídicamente relevantes, los sujetos tanto activo como el sujeto pasivo, el problema jurídico y algunas anotaciones hechas por parte de los intervinientes y lo concerniente al resuelve del problema. Empezaremos por ahondar un poco con respecto a la sentencia AP 2298 del 2020. Para tal caso, será prescindible hablar de los hechos, los cuales se desarrollan el 2 de septiembre del 2015 en el municipio de Tame, Arauca, donde se ve inmiscuida la menor que para tal caso mencionaremos como LDCRR, de 13 años y 4 meses de edad, quien salía de su colegio y se encontró al señor Darwin Alexander Waldron Castañeda, de 28 años, el cual era vecino suyo. Estos dos personajes sostuvieron una charla que después de un rato él le menciona que si la lleva en la motocicleta a una zona rural, a lo cual ella accede, y posteriormente le propuso tener relaciones sexuales donde ella lo permite, accede a tal pretensión. En tal encuentro hubo penetración por vías vaginales y días después tomó una pasta que el señor Waldron Castañeda le proporciona, lo que le produjo un sangrado y tuvo que ser remitida a un hospital municipal. Estando allí, ella informó lo sucedido y fueron activados los mecanismos de atención a víctimas de abuso sexual, incluida la denuncia de este caso. Em, Algunos argumentos en el caso de la Fiscalía le imputa el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en este caso agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo expuesto en el artículo, en el artículo 208 del Código Penal colombiano y su agravante en el 211 en sus incisos 2, 3 y 7 del Código Penal. La defensa fundamenta y la soporta en un falso raciocinio y falso juicio de identidad. En este caso, como podemos evidenciar, el sujeto activo es el señor Darwin Alexander Waldron Castañeda y el sujeto pasivo es la menor de 13 años y 4 meses que identificamos como LDCRR, de 13 años y 14 meses, como ya lo había mencionado. El problema jurídico es suscitado por el acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. También se menciona dentro del problema a resolver el falso raciocinio y se comenta que por la infracción de los principios de sana crítica respecto a la valoración del testimonio rendido por parte de la menor, porque aunque fueron rendidos dos testimonios diferentes del mismo hecho por parte de la menor, trataron de justificar tal contradicción y un falso juicio de identidad a su vez, por los aportes cortados por parte del testimonio brindado por la menor, bajo los cuales se describe las particularidades como es el uso del condón y cuyo testimonio contenía lo relacionado a las manifestaciones de si el personaje, el señor Waldron, utilizó preservativo, utilizó condón. En este caso, la Corte, en este caso, se resolvió admitir el cargo subsidiario de la demanda
instaurada por la defensa de Darwin Alexander Waldron, y se admiten los cargos primero y segundo y tercero de la demanda de acuerdo con las motivaciones expuestas en la anterior motivación. Eso a grosso modo lo correspondiente a la sentencia AP 2298 del 2020. A continuación, mencionaré aspectos de la sentencia AP 2325 del 2020, donde en este caso el magistrado ponente es el señor Fabio Ospina Garzón. Para este caso, el sujeto activo es el señor Miguel Ñáñez Navilla, y el sujeto activo lo mencionaremos y lo describiremos en esta ocasión como LGSM. Los hechos se desarrollan de la siguiente manera. De acuerdo con la formulación de acusación, entre enero y mayo del 2016, en el plantel educativo de Florencia ubicado en Cauca, el señor Ñáñez Navilla besó en la boca a su alumna de 10 años de edad, situación que fue en repetidas ocasiones. Que para llevar a cabo tales acciones a la menor la amenazaba que si le decía a sus padres la entregaría al bienestar familiar, y si no accedía a sus deseos también le bajaría las calificaciones. Para la misma época besaba en la boca y tocaba en su vagina y le sobaba el pene contra su voluntad a otra joven que mencionaremos como NAR de 9 años de edad. Esto ocurrió en la casa del señor Ñáñez Navilla. Otro hecho también es que besó en la boca a la menor LPMG de 9 años cuando se encontraba en la escuela, y también le dijo que si quería hacer el amor, le propuso hacer el amor a esta joven. En otra oportunidad, en una clase de educación física, después de comprar un salpicón, fue a traer este producto y terminaron en la casa del profesor, donde la tiró a la fuerza en la cama y la besó y tocó su vagina por dentro de los pantalones. Estos son algunos de los hechos jurídicamente relevantes. Algunos argumentos de la parte de intervinientes, en este caso la Fiscalía, hace la imputación de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, descritos en el artículo 209, y por ende, por esto es acusado el señor por parte de la Fiscalía. También con un agravante que es el numeral 2 del 211 del Código Penal. La defensa, por su parte, manifiesta ejercer el derecho a la contradicción sin limitaciones y permite atacar de manera clara, con un buen ejercicio cabal, las pruebas aportadas por la Fiscalía en este caso. El programa jurídico a desarrollar en esta sentencia por parte de la Corte son los actos sexuales con menor de 14 años, los cuales rezan de la siguiente manera: el que realice actos sexuales diversos al acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, o lo induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Esto estipulado en el artículo 209 del Código Penal. Algunos estudios concernientes a los que son resaltados por parte de la Corte es el hecho de el estudio de los hechos jurídicamente relevantes, precisar que el procesado cometió los actos sexuales contra las 3 menores, tanto en el centro educativo como en la casa del profesor, la casa del señor Ñáñez Navilla, determinar la fecha de los hechos y pues la Fiscalía en imputación afirmó que fue entre febrero y abril, y después, posteriormente a esto, en la acusación dijo que fue entre el mes de enero y mayo. La Corte resolvió inadmitir la demanda en primera medida. En segundo, devolver el proceso al tribunal de origen. Fue lo que determinó la Corte en este caso. Por último, mencionaremos los aspectos relacionados a la sentencia SP 1591 del 2020.
donde su magistrado oponente es el señor Luis Antonio Hernández Barbosa, el sujeto activo el señor Guillermo Rodríguez Solano y el sujeto pasivo para este caso lo mencionaremos como S, B corta, M, R. Los hechos jurídicamente relevantes en este caso son que la señora Rocío Romelia Rodríguez dejó a su hija y su sobrina, ambas de 3 años, bajo llave en su casa mientras salía a realizar unas compras. Otro hecho es que la señora deja su teléfono celular para vigilar el comportamiento de las menores en su ausencia. Tercero, al revisar la grabación, nota que su vecino Guillermo Rodríguez Solano le tocó sus partes íntimas y besó en la boca a la menor. Algunas de las pretensiones, en este caso, es el denuncio de la violación indirecta de la ley sustancial derivada de los errores de hecho por falso juicio de existencia y de identidad. Solicita que el tribunal aclare, pues considera que se equivocó con relación a las pruebas científicas con las que se descartó la relación del hecho. Otro sería que se retire el video como prueba, pues considera que no contó con el consentimiento para ser grabado por quienes están en este video, en estas imágenes, en tiempo y lugar. Que no se tome en cuenta el testimonio de la señora Rocío Rodríguez al determinar que al no ser ella experta en morfología no podía determinar si el acusado es quien aparece en las imágenes de dicho video. Que se tome en cuenta que el testimonio dado por la menor fue producto de la manipulación cometida por la señora madre de la menor y esto pierde credibilidad. La reclamación por violación al derecho a la defensa material. Solicitó también casar la sentencia de segundo grado con fundamento en el derecho a la presunción de inocencia que ante la existencia de duda debe favorecer a su defendido. Los argumentos de la Fiscalía se fundamentaron y formuló cargos contra el señor Guillermo Rodríguez Solano por el delito de actos sexuales en menor de 14 años contemplados en el artículo 209 del Código Penal como lo reza: el que realice actos sexuales de acceso carnal contra persona menor de 14 años o en su presencia o lo induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 meses. Esto en cuanto a ese caso. Y por otro lado, menciona en su agravación contemplada de la siguiente manera: las penas que para los delitos descritos en el artículos anteriores se aumentan de una tercera parte a la mitad, contemplados en el artículo 211, cuyo numeral fueron de agravación el quinto y el 7. Pidió desestimar las pretensiones del recurrente, pues consideró que la censura propuesta está sustentada en especulaciones. Consideró que el examen del médico no fue utilizado para sustentar los hechos por parte del fallador, que el video aportado fue una prueba documental válida. La Fiscalía hizo notar que el testimonio brindado por la psicóloga Andrea Almanza fue como testigo directa de las entrevistas realizadas a la víctima y a la madre de la misma. El Ministerio Público, por su parte, menciona lo concerniente que algunas inconsistencias mencionadas por parte del demandante con respecto a la ilegalidad del video aportado por la señora Rocío Romelia Rodríguez Tinjaca son intrascendentes en relación a la fecha y el lugar, con contradicciones afectan su autenticidad. Esto afecta su autenticidad. Mencionó que los relatos aportados por la menor con relación a los hechos ocurridos fueron válidos, igual que el de sus padres. También mencionó que se interpuso un recurso de apelación, el cual fue rechazado por la sala en sentencia AP 5569 de 2019. Posteriormente se impuso el recurso de casación. El defensor presentó demanda de casación y la Corte, en auto del 13 de julio del 2019, la admitió con el fin de garantizar el principio a la doble conformidad. El problema jurídico en este caso a resolver es la imputación que se le dio al señor por actos sexuales en menor de 14 años.
Por último, se mencionará que para tal sentencia lo que se resolvió por parte de la Corte fue no casar la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el 13 de junio del 2016, en lo que se condenó a Guillermo Rodríguez Solano como autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años contemplados en el artículo 209 del Código Penal. Por otra parte, en consecuencia, atendiendo al principio de doble conformidad judicial, se confirma el fallo condenatorio dictado por primera vez en segunda instancia. Contra esta sentencia se deja estipulado que no procede ningún tipo de recurso. Eso, a grosso modo, un análisis contemplado en el boletín emitido por la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre del 2020 y relacionado a estas tres sentencias que se considera que son de competencia del derecho penal. Muchas gracias a todos.